Mis niñas, de lo que llevamos, ¿tiene alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿Va quedando clara esta segunda división? ¿Cómo funciona? Lo que ha explicado aquí Kenneth Wapnick en el libro. ¿Vamos bien? ¿Te han Sí, vamos bien. repasado? La verdad es que está muy fuerte, pero sí, muy bien. Sí, este libro es rudo. A mí me gusta Sí, mucho porque retoma todo, o sea, partes esenciales del curso, las retoma y profundiza en ellas, no deja brecha ni sesgo para la duda, para el que era para acá, que el curso puede dejarlo, o sea, el curso sí es muy directo, pero no especifica. Y Kenneth Wapnick aquí hace un trabajo para mí majestuoso, muy bueno, para sí, desarrollar esos puntos y que aparte queden más claros y podamos llevar así a cabo el poderlos manifestar en la tierra, o sea, en la experiencia física, porque luego, si te elevas mucho, pues como que, y luego, ¿y cómo lo aplico, no? ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, es un buen libro. Bueno, pues vamos a empezar, mis niñas. Nos quedamos en la página 28. Sí, Ajá. Para empezar, lo donde decía, para repasar el campo de batalla de la mente, ¿ok? ujú, Entonces, sí, voy a empezar a leer el parrafito de arriba para como retomar dónde estábamos, que dice, cada día, cada hora y cada minuto e incluso cada segundo, estás, y lo pone entre paréntesis, el tomador de decisiones, si se acuerdan, es el tercer factor de esa segunda división, decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo. Esto está en el capítulo mm, 14 del texto. Ahí nos habíamos quedado la clase sí, pasada. Ujú. Voy a empezar entonces a leer. Que dice, para repasar el campo de batalla de la mente, perdón, para repasar el campo de batalla de la mente que parece haberse separado de su fuente, tiene en efecto tres componentes. Mucha atención y lo subrayamos, ¿ok? Esto es importante. El pensamiento de separación del ego, ese es el primer factor, que quiere decir, entre paréntesis y entrecomillado, la diminuta y alocada idea que en verdad se concibe a sí misma como separada e independiente de su creador y fuente. ¿Ok? Ese es el primer componente. El segundo, la mente correcta, es decir, el pensamiento perfecto, amor. Entre paréntesis, el Espíritu Santo, que se llevó en la mente del Hijo como el recuerdo de lo que verdaderamente es y cuya recordación. Qué chistosa palabra. Aquí la Yola nos puede ayudar. ¿Recordación existe, mi Yola? No, más bien sería el cuyo recordatorio, pero Suena igual. extraño. cuyo recuerdo, pero a lo mejor es la Sí, ¿no? traducción. Sí, al ser está Puede raro. ser. Pero Sí. me da paz porque yo luego también pongo invento unas palabras. El otro día Sí, revoltación, no sé qué. sí, amiga. Sí. Ay, estoy igual que Kenneth Wapnick, inventando palabras. Entonces, y cuya recordación desvanece lo que no es decir, el personaje. Y el Nori, dime, amiga. perdón la interrupción. Dime, Pues sí Miguela. existe, caray, sí existe. ¿Sí? Memoria que alguien se hace de algo pasado. Sí, el recuerdo, pero fíjate, ¿y en qué tiempo está o Ah, qué? caray. Pues mira, Recordancia también, existe la recordancia. No manches, la recordancia es un aviso, una advertencia, comunicación u otro medio para hacer recordar algo. Qué fíjate, extraño, ¿verdad? qué interesante, Sí, cómo la lengua se ha extendido, porque sí, esas palabras seguramente han de ser un tanto nuevas. Pero bueno, sí, no puedo ok. creer, sorprendimos a Yola con algo de escritura. Nos Sí, falta me suena tener, como que me voy a la bañación, o sea, me voy a bañar. exacto, o me fui a la revolcación, claro. Bueno. Pues entonces sí son palabras que existen, están determinadas y recordaciones como el recuerdo, a final de cuentas. Bueno, ese es el segundo componente. Gracias, Miyola. Y el tercer componente, el componente dice aquí de la mente que debe elegir entre esos dos primeros componentes, entre esos dos pensamientos. Y al que nos estamos refiriendo
como el tomador de decisiones. Entonces, mis niñas, esto es importante y es básicamente lo que nos debemos de quedar con todo este capítulo largo de la segunda división. En la segunda división, que proviene de la primera, obvio, que es la idea de separación, es las dos mentes, la del ego y la del espíritu. Pero Kenneth Wapnick le agrega, y completamente válido, conforme vamos viendo la dinámica de esa segunda división, un tercer elemento, el tomador de decisiones, el que debe de decidir si elijo al espíritu o al ego. Lo que hablábamos la clase pasada, ¿quién era ese tomador? Yo, de acuerdo a lo que he visto, estudiado, experiencia propia, podría decir que es el alma, el almita, que es la que va a decidir a quién le entrego. La almita es la que viene a decidir si crece, si se recuerda, si lleva a cabo lo que, doña Leti, ¿cómo era la palabra que nos enseñó la clase pasada? Se me fue. No me acuerdo. El kiru, piru, El ticún. el ticún, ese mero. Sí. Entonces, Quiere decir, venimos a rectificar. Ese es el ticún. ¿y quién toma la decisión de ese ticún? El alma, El alma. el ¿Ok? alma. Entonces yo podría, esto es muy personal, ¿ok? Esto no está en ningún libro ni nada, pero yo conforme a lo que he estudiado podría decir que el ticún, perdón, el tomar decisiones es el alma, ¿ok? Ese tercer elemento en esta segunda división. Y sigue diciendo aquí, el significado del recuerdo que se llama el Espíritu Santo es que nada ha sucedido porque nada podía suceder. Esto en función de que es un sueño, ¿ok? Que está todo basado en una idea de separación que es falsa. También nos referimos a ojo, como el principio de la expiación. 2 puntos. El Hijo de Dios permanece tal como fue creado, pues al ser el amor invulnerable para siempre y uno para siempre, ojo, pregunta entonces, ¿cómo pudo lo que es de Dios separarse de sí mismo? ¿No? Entonces no pudo, es que no se puede, es imposible. Esa es la base para decir que esto es un sueño. La evidente imposibilidad, atención mis niñas, de que Dios y Cristo sean vulnerables al ataque, entrecomillado, de la individualidad, hace no existente la situación de la separación y en última instancia, mantener la creencia en la misma es simplemente absurdo. Majestuoso. Me disculpan, voy a subrayarlo fuerte, que resalte, porque esto que acaba de decir es el fundamento de por qué la idea de separación y todo lo que viene después de ella no puede existir, mis niñas. No puede existir. Repito, la evidente imposibilidad de que Dios y Cristo sean vulnerables al ataque de la individualidad hace no existente la situación de la separación y en última instancia mantener la creencia en la misma. Como es falsa, resulta absurdo. Y sin embargo, llamar absurdo al ego es anatema. ¿Qué es un anatema? Una condena, una prohibición, una persecución. Entonces, llamar absurdo al ego es como una condena, vamos a usar el sinónimo, para su pensamiento de que en efecto ha pasado algo bastante serio en realidad. A saber, el Hijo de Dios se ha vuelto una entidad separada e independiente. Es decir, lo que no es verdad, lo que es imposible, yo lo veo como verdad. Para este pensamiento, por lo tanto, atención, la presencia del Espíritu Santo en la mente del Hijo, el recuerdo es un peligro. Todo menos recordar, me dice el ego, contra el cual, ojo, hay que defenderse a toda costa, si es que la pequeña y alocada idea de creerme separado ha de sobrevivir. Wow, ¿sí queda claro? ¿Sí queda claro? Maravilloso. Sí, sí. El Espíritu Santo
parece estar atacando tu fuerza. Ojo, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas su voluntad no es ser excluido. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado. Fíjense la incoherencia. Creerías que estás desamparado en presencia de Dios. ¡Guau, qué locura! Y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Esto es real, mis niñas. Como no recuerdo lo que realmente soy, observo a lo que realmente soy como amenazante. Capítulo 13 del texto, sección tercera. Y continúa Kenneth Wapnick diciendo, por consiguiente, si el hijo ejercita el poder de decisión de su mente, acuérdense que el curso de milagros es eso, es un curso de entrenamiento mental. ¿Y cómo se entrena? Ejercitando. Si el hijo ejercita el poder de decisión de su mente, escucha y acepta como verdadera la voz del amor, se rinde, no entiendo nada, y recuerda, reírse de la tontería del pensamiento, de que una parte del todo pudiera realmente separarse de este con mayúscula, el todo. Entonces, y solo entonces, mis niñas, despertará de inmediato del sueño de la separación. Menudito trabajo, aquí lo pintan así como ya, rápido. Híjole, y así llevamos varias vidas. Esto, por supuesto, significa, atención, que la nada del ego desaparece entonces en la misma nada, es decir, en su ilusión. Lección 107 del curso. Que déjenme ver qué dice esa lección 107. Por favor. Lección 107. La verdad, déjenme apuntarlo aquí, apunten ustedes también para que lo tengan como referencia. Lección 107. La verdad corregirá todos los errores de mi mente o en mi mente. De mi mente. Que realmente solo hay un error, pero aquí como aplicamos todas las divisiones, aplica realmente todos los errores de mi mente. Y dice Kenneth Wapnick, en la sección, entrecomillado, la grandeza en contraposición a la grandiosidad, que este capítulo es hermoso, capítulo 9. Jesús explica el dilema del ego sobre el cual elaboraremos en la siguiente sección. Y dice, la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelvas consciente de ella, de esa grandeza, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Claro, ante la grandeza de Dios, la falsedad del ego es evidente, o sea, salta a la vista. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, ojo, que su enemigo, entrecomillado, lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento, wow, es la única ofrenda que puede hacer el ego. El autoengrandecimiento es la alternativa que el ego, minúsculas, ofrece a la grandeza de Dios. El autoengrandecimiento, es decir, la grandiosidad. Este capítulo 9 con esa sección divina de la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Y así estamos ahora en el punto donde el tomador de decisiones se ve enfrentado
con estos pensamientos, los cuales se excluyen mutuamente. Es decir, el pensamiento de grandiosidad del ego y el recuerdo de la grandeza de Dios, del Espíritu Santo. Ahí está, el tomador de decisiones, el almita. ¿Me recuerdo? ¿Ticún? ¿Rectifico? O me sigo en la misma estupidez, el almita ahí, tratando de decidir entre la grandiosidad o la grandeza del recuerdo. Y tiene esa almita que tomar una decisión. Y una vez se ha tomado, será una decisión en la cual se creerá, esto es bien importante, mis niñas, y a la cual se le otorgará realidad. Como todos sabemos, de otro modo no habría individualidad ni habría un mundo en el cual expresar su especialismo. Al enfrentarse a estas dos opciones, el Hijo de Dios eligió las mentiras del ego en lugar de elegir la verdad del Espíritu Santo. ¿Por qué hace esta aseveración Kenneth Wapnick? ¿Por qué asevera que el Hijo eligió al ego? Porque hay sufrimiento, porque hay violencia. Y lo pongo entre comillas, ok, mis niñas, no es que haya, pero yo vivo a través de eso que proyecto desde el ego. Misma situación, distinto guía y distinto propósito. Y podemos concluir que al final, la decisión del Hijo de escuchar la voz del ego en lugar de la del Espíritu Santo fue motivada por el más convincente, ojo, atención, subrayamos, el más convincente de todos los argumentos del ego, el cual éste susurró suavemente, con dulzura seductora, en el sugestionable y muy sugestionable oído del Hijo. ¿Qué le susurró? Elígeme, y tu existencia continuará como un individuo separado, finalmente liberado de la prisión de indiferenciada unidad, que es el cielo. Ahora eres, por fin, un ser único y especial, importante y autónomo, y libre. Y mientras elijas que mis palabras sean las tuyas, seguirás siendo libre de vivir la vida como una gloriosa y emocionante aventura. Pero elige en su lugar la engañosa voz de tu enemigo, el Espíritu Santo, la voz misma del diablo, y desaparecerás en el olvido del cielo. Ahí serás con seguridad aniquilado por el poder omnipotente y devastador de Dios, quien te creó para que siempre permanecieras como una parte de Él y de su tiranía, y quien castiga la traición a su poder con muerte y destrucción certeras. Esto no trae referencia, o sea que esto se lo sacó Kenneth Wapnick, quizá en algunas de esas oídas que él tuvo, ¿no? Pero como el ego, dice aquí, me encanta, un susurro suavemente, con dulzura seductora, en el sugestionable oído del Hijo. ¿Por qué sugestionable? Porque al Hijo de Dios, el Hijo de Dios escucha esto asociado al cuerpo, dándole realidad al sistema de creencias o de pensamientos del ego, y claro que lo seduce. Y entonces vemos al cielo, vemos el amor de Dios como una opción no viable. Y hoy en la mañana les ponía ese ejemplo. Cuando hay cosas importantes, una enfermedad, una pérdida significativa, algo desafiante, lo último que hago es entregárselo a Dios. Porque la decisión correcta, esa es la que voy a tomar yo, ¿no? Dios, vaya a ser que se le ocurra decir que perdone, o que lo pase de largo, o que agradezca, no, ni madres. Mejor esto yo lo decido. Vean qué interesante, qué fuerte. Después de todo, sigo leyendo, el Espíritu Santo solamente, ojo, a diferencia del ego, el Espíritu Santo solamente le ofreció al Hijo de Dios, atraído ya por la promesa del ego de individualidad y de una vida de agitación social, éxitos,
pura parafernalia, el espíritu se acerca y me ofrece una amable sonrisa que invalidaba su existencia misma como una criatura separada. No, muchas gracias. Eso como que no se me hace muy atractivo. Prefiero lo que me ofreció el ego. Literalmente, mis niñados, esto es, cáchense, cáchense, se van a sorprender cómo caemos en esas dinámicas del ego. Como cuando es algo que yo considero importante, lo último que hago es entregárselo a Dios. A mí esa sonrisa que me dice, ¿qué crees? Ya no estás separado, eres uno con Dios. Nunca estuviste separado. No, ahorita no, gracias. Ahorita lo que quiero es estar separado, porque eso me justifica a condenar, a señalar, a juzgar. Vaya a ser que se le ocurra al espíritu decirme, no juzgues, afuera no hay nadie, él es uno contigo. No, ni madres. No, gracias. Mis niñas, acabamos la segunda división. Dudas, preguntas. Si alguien llega y les dice, oye, a ver, explícame la segunda división que plantea Kenneth Wapnick en su libro Un mensaje, el mensaje de un curso de milagros. Todas, concreto, directo, conciso, sí sabrían decir qué es, de dónde proviene, qué genera. ¿No hay dudas? Sí, Dígame, doña Leti. no yo. Ah, perdón, amiga hermosa. No digo que sí, sí sabría decir lo que es. Eso, muy bien, amiga. Yola, doña Leti, ¿sí? Yo no. ¿Por qué mi Yola? ¿Por qué mi Ay, Yola? ¿por qué es bien cantinfresco este güey? Pues sí, pero tú tienes que de esa cantinfleada agarrar y hacerlo tuyo y poder entenderlo. Acuérdate, mi Yola. Primera Este, división. Vamos a hacer un siempre resumen me rápido. regañas cuando pregunto, por eso no pregunto ya. Ay, no, no, no sea O me chillona. pones caras o qué sé yo. No sea chillona, mi Yola. No, sí, Minori. Primera división. Vamos a hacer un cuadrito, un cuadro sinóptico, pero este sí es Eso. maravilloso. Ajá, buena idea. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Sale. Primera división. Vamos a poner así, bonito, quien tenga letra bonita y todo. Primera división, la idea o creencia en la separación. Ajá. Que luego vamos, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo también que es la única división que debo de subsanar. Pero bueno, ahorita lo único que me importa es cómo se dividen o cómo se separan las divisiones. Entonces, la primera división Exacto. es la idea de la separación. ¿Qué es la idea de la separación? El momento que nunca existió donde creí que me separe de la fuente. ¿Ok? Ok. Partiendo de esa primera división, que es la idea, ojo, solo es una idea, porque es bien importante en estas divisiones entender cómo se va materializando en la ilusión las divisiones. Entonces, en la primera división, me entra en la cabecita, en la mente unificada, una Ajá. loca idea. Dime, mi Yola. Sí, 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 te escucho. De que hubo un momento que existió y me separé de la fuente. Imaginen que nos reitera Kenneth Wapnick y Jesús y todos en el libro que eso es imposible. No Ok. hay manera de que haya sido posible ni de que se haya manifestado el que yo me haya podido separar de la fuente. No hay manera. Pero en mi mente se dio la idea, me la compré. Primera división, ¿queda claro? La idea de la separación. Ajá. Segunda división, mis niñas, que es la que estudiamos ahorita en estas 3 o 4 clases que tuvimos. 3, creo que nos aventamos 3, no estuvo tan larga. Partiendo de esa primera división, surge una segunda división, pero es un efecto de la primera. Es decir, para yo realmente sanar, no tengo que subsanar la segunda, sino la primera, que es la que le da pie a la segunda y luego a la tercera. Entonces, esta segunda división, cuando yo ya me creo separada, se gestan aparentemente dos sistemas de pensamiento o se divide la mente en la mente recta, que es el recuerdo de Dios, el espíritu, y la mente incorrecta, la mente no recta, que es el olvido, el sueño, el ego. Esto parte de la idea de separación. Si la idea de separación no hubiera revoloteado en mi mente, la segunda división ni siquiera existiría. Sí va quedando. Lo que quiero es que vayan como uniendo, como una da lugar a la otra,
y cómo una sin la otra no existiría. Y entonces creo que me separé, se divide mi mente en recta y no recta. Ya no hay conocimiento, ya esa división de la mente es pura percepción. Puedo percibir de manera correcta o incorrecta, pero ya hay percepción. Y aquí Kenneth Wapnick da lugar a un tercer elemento, el tomador de decisiones, el que va a decidir a quién elige de esa mente separada, a la correcta o a la incorrecta. Kenneth Wapnick nos asevera que el 90% de las veces, y sí, elegimos al incorrecto, por eso me siento triste, deprimido, sufro, estoy enojado, nada me satisface, porque elegí al ego. Sí, mi Yola, más o menos todas Ajá. las niñas. Fíjate, tú directa sin cantinflear 6 hojas. Bueno, Kenneth Wapnick tiene una manera también medio peculiar de escribir. Sus libros tampoco son muy simples, pero Ujú. lo que pasa es que profundiza mucho. Sí, y no es tan complicado de comprenderlo realmente. Se puede. Lo que quiero es que en todo esto que leímos, ustedes también lo concreten y puedan explicarlo, porque al momento en que lo explican, les queda mucho más claro. Y al momento en que les quede más claro, lo pueden aplicar en la experiencia, es decir, claro, yo no tengo que subsanar la idea de carencia, sino el creer que me separé. Porque la idea de carencia proviene de la segunda división, ¿ok? Entonces no es soy abundante, soy abundante, soy abundante. No, filosofía de la nueva era. Tengo que subsanar el creer que me separé, porque yo soy abundante. Lo que yo soy no tengo que repetirlo. Se los dijo hoy en la mañana, el elefante no va diciendo qué grande soy, él solo camina. Y en la idea del recuerdo opera igual. Yo no voy repitiendo soy abundante, soy abundante, soy... Ay, recuérdame, recuérdame, recuerda. Mi Yola, todas, ¿quedó más claro? Sí, muchísimo más. Sí, mi Yola, no, Mil si gracias. yo no me la voy a nalguear. Viejas. Bueno, vámonos, tercera división. ¿Y También, tienes en dónde, eh? tercera división también está larga, la vamos a partir en unas... Bueno, es que la tercera división está más complicada, mi Yola. Nos vamos a ir más lento. Y está más complicada porque la tercera división la parte en A, B y C. Es muy interesante. Pero nos vamos a ir con mucha calma. Vamos preguntando, vamos haciendo el cuadro sinóptico, vayan escribiendo, como sea que les vaya siendo más fácil la comprensión. La tercera división, dice aquí Kenneth Wapnick, 2 puntos, la estrategia del ego. Para concretar la idea de separación, mente separada, tercera división ya es la pura mente incorrecta. ¿Ok? Ya la mente recta en la tercera división no figura. Es como, mientras más avanzamos en las divisiones, más nos profundizamos en el sueño. Tercera división, la estrategia del ego. Parte 1, la trilogía impía le llama Kenneth Wapnick. Pecado, culpa y miedo. Comienzo a leer. Para explorar más plenamente la naturaleza de la mente del Hijo, al llegar a este punto de haber elegido la individualidad del ego por encima de la unidad del Espíritu Santo, también recurriré, dice Kenneth Wapnick, a un mito o relato basado en la dinámica más abstracta, atención, que se encuentra en un curso de milagros. Dinámica más abstracta. Ahorita vamos para allá. Así pues, atención, vayan subrayando como les vayan haciendo. Se le advierte al lector, una vez más, que no confunda metáfora con hecho. Esto es una parte fundamental, porque en el texto el 90% son metáforas. Por eso la inconsistencia, por eso luego, es que el curso se contradice, es que dice que fuera de nadie y luego me dice que mi hermano no me hizo nada, pero sí me hizo. No confundir metáfora con hecho. Y se le exhorta a que utilice los símbolos. Atención, mis niñas. Antropomórficos como simples puntos de orientación. Antropomórficos con forma humana, con simbolismos humanos de cuerpo. En términos específicamente humanos,
que le permitirán, y aquí viene el para qué, mis niñas, permiten una comprensión más profunda de la separación que de otra manera sería imposible que un cerebro humano comprendiese. Esto que acabo de leer, mi Yola hermosa y todas, pero a ti, mi Yola, que luego se nos complica un poco más, es la manera en que Kenneth Wapnick nos ayuda a comprender por qué las metáforas, por qué las inconsistencias, qué valor y desde dónde debo tomar los símbolos antropomórficos que presente el curso, solo como referencias humanas, pero no creer que es la verdad absoluta, siempre partiendo que es una metáfora. ¿Para qué? Para que la comprensión sea más simple, porque de otra manera, mis niñas, no habría manera de que la mente en ese estado de división comprendiera lo puramente no dualista. No hay manera que una mente completamente dual, separada, asociada a la forma, comprenda lo no dualista, solo con metáforas. ¿Sí, mis niñas? Es muy importante que comprendamos esto. Y continúa diciendo, comenzamos con la aseveración general de que ahora el ego se encuentra en grave peligro, puesto que se enfrenta a la total, ojo, extinción. Si el tomador de decisiones decide corregir su error y hace la elección correcta. Claro. ¿Por qué creen que cuando empezamos el curso, ay, Noriko, desde que empecé el curso me va peor, me siento peor, como que todo se revolcó? Bienvenidas al curso de milagros. El ego no sabe qué es, pero se siente amenazado, se siente vulnerable. Mi reacción ante esto siempre había sido la misma: ira, enojo, juicio, ataque. Y resulta ser que hoy el ego dice, ¿cómo puede ser? Le pasó lo mismo y no reaccionó igual. Algo está pasando. Y nuestra idea es, ay, que el ego dijera, ay, pues ya me voy a otro lado. No, el ego se postra en armas y dice, a ver, güey, aquí algo está pasando. Y lo voy a averiguar y lo voy a arreglar. Y entonces ahí entra el campo de batalla. Interesantemente, y contrario a lo que se podría pensar, mucho ojo, subrayamos, el miedo real del ego no es al espíritu, obvio, mis niñas, al Espíritu Santo, de quien él, el ego, no conoce nada. Insisto, el ego no tiene ni idea de lo que está pasando. Pues, pregunta, ¿cómo puede la dualidad conocer la no dualidad, la separación, conocer la unidad, o el odio conocer el amor? No hay manera. Entonces, por eso el ego sabe y presiente que pasa algo. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que está pasando. Y dice aquí, referencias del texto, el ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Capítulo 7, sección octava. Pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, es decir, el Espíritu Santo, sin embargo era consciente de una amenaza. Capítulo 17, sección cuarta. Y dice Kenneth Wapnick, y aunque la siguiente aseveración se presenta dentro de otro contexto, podemos aplicarla a esta brecha irreconciliable entre el Espíritu Santo y el ego. Brecha irreconciliable. Mis niñas, no hay manera de que el ego y el Espíritu Santo un día sean amigos, un día concilien, un día digan, bueno, ya, Micha y Micha, bueno, tú jueves, viernes, sábado y domingo y yo de lunes a miércoles. Bueno, a la suegra sí, pero al suegro nomás ni madres. No. Brecha irreconciliable entre el ego y el Espíritu Santo. Y dice, los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Y traten de bajar un ejemplo así de su experiencia. Un culpable y un inocente son incapaces de entenderse entre sí. En un juicio, el que culpa, el inocente, el que lo atacó, el culpable. Jamás habrá entendimiento. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo.
lo cual impide que pueda haber Sí, yo la comunicación sé, entre Consuelo, yo. ellos. Pues Sí, Nori, ya, perdón, mi niña, me quedé congelada. sí, Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Estaba yo en la referencia de los culpables y los inocentes. hasta lo cual impide. Ok, repito, ojo con esta referencia, está hermosa. Los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos. Obvio, pues cada uno ve al otro de modo distinto de cómo se ve a sí mismo. Es decir, no veo a Dios en el otro. Veo un ataque, veo un enemigo, veo a mi contraparte. Por eso, esa brecha. Texto capítulo 14, sección cuarta. Y dice, así pues, atención, subrayamos. El ego es consciente, atención, ¿eh? El ego es consciente de un poder superior al suyo, al cual él le debe su existencia. Y este poder es la mente del Hijo, que ha elegido, a través de lo que yo he llamado el tomador de decisiones, el almita, creer en el sistema de pensamiento del ego. Es decir, el ego sabe que el que lo fabricó ahora quiere irse por otro lado. Y entonces su supervivencia está en peligro. El ego sabe que en cualquier momento el hijo puede retirarle su creencia. Y entonces él, el ego, y el sistema de pensamiento de separación que él representa, obviamente e inevitablemente desaparecerá. Y entonces, lejos de que el ego diga, ay, bueno, ya, X, se pone a pelear, se pone a luchar. Y esta es la amenaza experimentada por el ego, como explica Jesús en varios lugares del texto, que dice, sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Mucha atención, mis niñas. Ese pensamiento de separación, de miedo que está en mi mente y tiene energía porque yo así lo decidí. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Cuando tú te das cuenta realmente lo que te ofrece el ego, cero atractivo, cero. Texto capítulo cuarto, sección cuarta. Su existencia, entre paréntesis, la del ego, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego, subrayo fuerte, es una creencia tuya. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste creyendo en él, ojo, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia, ojo, que él mismo haya juzgado como increíble. Pero ¿qué hay que hacer? Cuestionarlo, reconocerlo y entregárselo al espíritu. Cuanto más aprendas acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Pero es el trabajo, la disposición, la entrega, el reconocimiento, la rendición. ¿Qué tan dispuesta estás a estar dispuesta a observar a los ojos al ego? Imaginen, atención mis niñas, imaginen un globo que utilizaremos para representar al ego, lleno de aire que simboliza la inversión de la creencia del hijo en el sistema de pensamiento del ego. Cuando se le saca el aire a ese globo, lo cual refleja el cambio de mentalidad del hijo y su elección en favor del Espíritu Santo, el globo colapsa. Es el colapso, y esto va subrayado, atención,
Es el colapso potencial del fundamento del ego debido a la decisión del hijo de retirarle su creencia. Eso es lo que realmente aterra al ego. En tanto, el hijo permanezca en contacto con su poder de tomador de decisiones. Recuérdame, 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 me mantengo constantemente. El ego está en inminente peligro. Por eso el ego, recuérdame, recuérdame, no, ni madres. Recuérdame, recuérdame, no, no, no. Recuérdame, 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 rendida, auténtica, genuina. Subrayamos 2 puntos, entrecomillado. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. El poder de decisión. Es decir, ¿a quién le entrego? Lo que estoy viviendo es inminente, es necesario. En un nivel de conciencia más elevado, yo lo elegí para recordarme. ¿A quién se lo entrego? Esa es la única y verdadera decisión que tengo en este mundo. ¿A quién le entrego lo que experimento? ¿Cómo lo voy a vivir? Texto capítulo 12, sección 0. Nori, Nori. Dime, amiga hermosa. Pues es el libre albedrío, ¿no? O sea, ya es el Sí, tomador de decisiones es el libre albedrío. claro. El tomar decisiones decide libremente. ¿Qué Ujú. elijo? ¿Al ego o al espíritu como guía? Y es lo que Dios, lo único que nos dejó, que es justamente el resumen de esto entonces. Es el regalo. Ajá, el regalo. Bueno, al espíritu. Decide en favor del regalo del Ah, espíritu. Así es. ok, ¿Cuál ok. es el tema? Ah, que nos encanta andar decidiendo en favor del ego. Porque Ajá. esa vocecita, como dice aquí maravillosamente, en ese susurro suavemente, con dulzura seductora, nos convence el ego de decidir en favor de él. Lo que el ego nos ofrece nos parece más atractivo, no pasa nada, es normal. Pero dice Ujú. aquí algo hermoso, pero mientras más te adentras en el conocimiento, en el reconocimiento del ego, cada vez te parece menos atractivo. ¿Y saben por qué? Porque cuando decido en favor del ego, la emoción que siento posterior a la decisión ya no me atrae tanto, ya no es tan padre. Esa, ese, ese personaje de víctima ya no me está gustando tanto. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy invocando el recuerdo cada vez más. Y el recuerdo me da paz. El recuerdo me, me trae a la mente mi grandeza, no la grandiosidad del ego, la grandeza de lo que realmente soy. Y conforme voy haciendo ese trabajo, la atracción al espíritu se va haciendo más evidente y la asociación al ego va disminuyendo, pero es un trabajo. Hay que estar Ujú. haciendo muy consciente aquí en el sueño. Poco a poco, con conciencia, con mucha humildad y principalmente mis niñas, con mucha determinación a quererse recordar. Hay Ujú. momentos en que no queremos recordarnos. No pasa nada. Sí, amiga hermosa, sí, Pero toda. sí, gracias, Nori. No a ti, amiga hermosa. Y por consiguiente, el ego tiene que mantener este poder oculto de la conciencia del hijo, claro, lo cual logra, atención, a través de la siguiente estrategia brillantemente efectiva, claro, a nivel sueño opera perfectamente. Volverá al Hijo de Dios un ser insensato, es decir, sin mente, que crea el Hijo de Dios, que es una veleta en marea abierta, a la deriva. Después de todo, si ni siquiera es consciente de que tiene una mente, ¿cómo puede ser posible que el hijo cambie de mentalidad? Claro. ¿Cuál es el arma del ego? Cree que no puedes cambiar. Te hace creer que no puedes cambiar de mentalidad para que ni dudes. Y es decir, te postras en la víctima, en ese barco que va a la deriva, sin timón, sin capitán. Ay, pues ni modo,
Así me tocó. Es la cruz que me tocó cargar. Esa es la mejor arma del ego. Sentirme víctima, presa del destino. Siguiendo el principio del curso de que el miedo tiene que conducir a la crueldad, atención mis niñas, en el capítulo 3, el ego tiene que contraatacar rápida y perversamente para asegurarse de que el hijo no se dé cuenta de que cometió un error al elegirlo a él. Cambie de idea y elija al Espíritu Santo. Dios nos libre, dice el ego, ¿no? Todo menos recordarte. Échale la culpa a él. Cree en lo que los ojitos del cuerpo te muestran. Pues la situación, tal como se presenta ahora en nuestro relato, atención, subrayamos, es que la mente del Hijo de Dios se ha convertido en un campo de batalla. ¿Y qué campo, eh? El Coliseo de Roma, esa película que van a volver, que fue muy famosa, ¿cómo se llama? Gladiador. El Gladiador. gladiador. Se queda corto, mis niñas, ese campo de batalla se queda corto, con el que a partir de ese pensamiento se da en mi mente. El campo de batalla en el cual, dice aquí, parece, y fíjense la tipografía es distinta, que dos enemigos mortales luchan uno en contra del otro. Aparentemente dice parece, ojo. Al menos esta es la percepción del ego que ahora parece haber ganado la batalla contra Dios. Por lo menos temporalmente, claro. Hay muchos momentos donde el ego gana la batalla. Temporalmente aquí, clarifica Kenneth Wapnick. Y puede de ese modo reclamar una existencia propia. ¿Ya ves? Te lo dije. ¿Ya ves qué razón tenía? Así pues, es forzoso para el ego convencer al Hijo de Dios para que continúe creyendo el cuento de la separación. Mira lo que feo, ve lo que te hizo, qué malo y tú tan linda y tan buena. Pero es que no depende de mí, yo qué tengo que ver, yo ni voté por él. Ay, no, no, cada argumento que te dan ganas de decir, Dios mío, hello. En lugar de creer en el principio de expiación del Espíritu Santo, es decir, de la no separación. El ego peleará hasta las últimas, mis niñas, porque en el afuera encontremos el testimonio para seguir justificando y sosteniendo la idea de separación. Mírala, qué linda, pobrecita, ve lo que le hicieron. Ella no se lo merecía. Bien buena, y ve. Consecuentemente, el ego concibe un plan para lograr su meta de silenciar para siempre la voz del amor del Espíritu Santo. Claro, el ego es muy hábil. El curso también te lo dice. Jamás subestimes al ego. Tú le diste el poder. ¿Sabes qué poder es? Enorme. Tú se lo diste. Nunca lo subestimes. Y entonces le dice al hijo, atención, subrayamos, que mire dónde se encuentra, separado y aparte de Dios. Y además que reconozca lo que ha hecho para alcanzar tal estado. Pobrecita, tan buena y tan linda. Qué mala onda. ¿Por qué le habrán hecho eso? Si entregó su vida. Cada quien sabe qué ejemplo poner ahí. Tú, entrecomillado, tú, le explica el ego al hijo. Tú, al rehusar aceptar como suficientes los regalos de Dios, has cometido un pecado en contra de tu Padre y tu Creador. ¿Cómo le llamamos este estratagema del ego? Te mete miedo. Tú, prosigue el ego, decidiste que la perfección y el todo como Cristo no era suficiente y que debía haber algo más. La libertad de elegir ser otra cosa que no fuese Dios. Ay, güey,
wow, sí, que hice un pecado. O sea, el ego te empieza a embaucar. Aquí yo le voy mucho a lo que nos mete, por ejemplo, la religión, las iglesias, ¿no? El miedo. Le fallaste a Dios. Decidiste lejos de él. Pecaste, eres un pecador. En otras palabras, continúa Kenneth Wapnick, tu individualidad fue comprada a un precio muy elevado. El desconocer a tu fuente, el negar a Dios, la extinción de Dios y la destrucción del cielo. En el no recuerdo. Menudito precio, ¿no? ¿Es este el ejercicio ilusorio de elección? En el nombre de la libertad, atención, que el ego llama pecado y asocia con el asesinato de Dios como metáfora y la crucifixión de Jesucristo. Este último término, dicho sea de paso, aclara aquí Kenneth Wapnick, es utilizado por Jesús en el curso, uno de los capítulos más hermosos, el capítulo 6 del texto. No solo para referirse, el de la crucifixión, al acontecimiento único del Calvario, sino, atención, subrayamos por favor, sino como un símbolo de todo el sistema de pensamiento del ego de traición y de asesinato, que comienza con el pensamiento de mente de que la realidad de Cristo tiene que ser sacrificada para que sobreviva Noriko, el personaje separado, el ego, el mundo del cuerpo. No solo el ego se conforma con meterme miedo, sino me dice, para que esto que te gusta, Noriko, el personaje, subsista, tienes que eliminar por completo todo lo que hable del recuerdo, de la unión, del amor de Dios. Y todo lo que recibes de información de Jesús, tergiversarlo. Desde el miedo, para el miedo. Someterte. No puede señalarse lo suficiente que este sistema de pensamiento en su totalidad, el del miedo, mis niñas, es fabricado por el ego. Con lo cual, atención, sustituye su versión ficticia de la relación separada entre Dios y su Hijo, en lugar de la verdad, de la unidad de ellos. Lejos de decirte, acuérdate que eres una con tu padre, te dice, güey, lo negaste, qué miedo, te va a castigar, eres un pecador. Así logra el ego la meta de preservar su propia falsa y fútil existencia. Un curso de milagros describe esta demente historia de la separación de este modo. Que tu mente puede cambiar lo que Dios creó, que lo que es perfecto puede volverse imperfecto, deficiente, que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido lo que realmente eres tú, que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. No hay nada más falso que estas aseveraciones, mis niñas. No hay nada más falso que creer que lo imposible se hizo posible. Estas distorsiones relacionadas entre sí, totalmente, de hecho son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Y aquí le vamos a dejar. Maravilloso. Aquí en el curso asemejan separación o desvío hacia el miedo. Texto capítulo 2. No hay nada más falso que creer que mi mente separada puede modificar lo que Dios creó. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Le vamos a dejar aquí, mis niñas, para el próximo jueves continuar con el hijo contempla con disgusto el pecado.
Muchas gracias, Nori. Buenas No. noches a todas. A ustedes, mis niñas hermosas, repasen, Gracias. repasen. Las amo, mis niñas. Ay, sí, está Igualmente. fuerte. Gracias. Fuerte, Gracias. fuerte. Repásenle, bájenlo a la práctica y a darle, Sí. niñas, tienen la mejor herramienta. Las amo. Gracias, igual. Igualmente, Nori, besito, descansen. Bye, mis Bye. niñas amores. Bye.